continuación, programa informativo y de opinión apto para todo público. Frecuencia Noticias. Frecuencia Noticias. Con el periodista Felipe López. Infórmate e interactúa. Ya comienza Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Muy buenos días, amigas y amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Un placer saludarles donde quiera que se encuentren en este momento, en su casa, en su oficina, en su apartamento, en su sitio de trabajo, en el transporte colectivo, en fin, desde donde nos estén escuchando a través de 88.1 FM y también a través de nuestras señales streaming. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10.571, productor nacional independiente 30.594. En la producción y community manager de este programa, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16.911, productor nacional independiente 31.814. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, Jesús Villalobos. En la dirección de la estación, Iraní Acosta. Nuestras redes sociales, @Frecuencia Noticias en Instagram y TikTok y @Frecuencia Noti en la red social X. Mi cuenta personal, tanto en Instagram como en TikTok, es @Felipe López TV. Recuerden que llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com, y también pueden descargar la aplicación de nuestra estación para sus teléfonos móviles o tablet. Recuerden que este espacio también se difunde como podcast en las plataformas iVoox, Spotify, Google Podcast, TuneIn, Amazon Music Podcast, Seno Radio Podcast, iHeartRadio Podcast. También estamos en YouTube Podcast, en youtube.com/Frecuencia Noticias. También en vivo por la emisora de radio online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com, en TuneIn y en cada uno de los directorios de radios online del planeta. Y estamos en vivo y directo desde Maracaibo, Venezuela. En publicidad, recordarles que nuestro programa es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José, donde usted encuentra el mejor pan de hamburguesa, el mejor pan de perro caliente. Y no solamente eso, sino también si estás pensando en hacer una torta, bueno, la puedes solicitar en la panadería y charcutería San José. También de Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson, con toda esa gran variedad de filtros para maquinaria industrial y para maquinaria pesada. Allá en la avenida 50 del sector Sierra Maestra está Macrofilter, así que visítalos y pregunta por el filtro que necesitas. También de Arepas Full Sabor con sus deliciosas promociones. Ayer tuvimos la oportunidad de almorzar en Arepas Full Sabor un Gordon Blue de pollo, arrocito, tajadas, ensaladita. Bueno, eso es una delicia. Yo les recomiendo. Ayer fuimos Joana y yo y nos degustamos ese almuerzo en Arepas Full Sabor. Así que ya se acerca la hora del almuerzo. Centro Comercial Sanvil, Maracaibo y Centro Comercial Gran Bazar, ahí está Arepas Full Sabor. Además te atienden de maravilla, no tienes que hacer cola. Siempre hay un muchacho allí antes de la fila esperando para tomarte el pedido. Rapidito te atienden y te sale de una vez porque es el más grande buffet de Maracaibo. Y también tienen pedidos ya. Así que no pierdas la oportunidad de pedir tu super combo en Arepas Full Sabor. También de Social Media Alterna. A nombre de todos ellos, comenzamos el programa de hoy. Si estás buscando el mejor pan de la ciudad para tu hogar o piensas en un emprendimiento de comida rápida y necesitas el pan de hamburguesa o perro caliente más sabroso de Maracaibo, en la panadería y charcutería San José te estamos esperando, con la mejor atención y el pan más caliente y delicioso. Tenemos para ti el pan francés, dulce, campesino, andino, el pan relleno de guayaba, las lambadas y las sabrosas quesadillas. También tenemos pastelería. Estamos ubicados en el sector Panamericano, avenida 80
83 con calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para pedidos, comunícate al 0414-658-2768. Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Las arepas más sabrosas, por sabor, y el bife que te provoca, por sabor, los patacones bien resueltos, por sabor, con el personal más atento, por sabor, donde comes sabrosito y te rinden los realitos, es arepa, por sabor. Cumplimos 10 años en el Gran Bazar y en el Centro Comercial Sambil. Arepas Por sabor. En Macrofilter nos dedicamos a la venta de filtros y lubricantes para camiones, maquinaria industrial, agroindustrial y automotriz con marcas nacionales e internacionales, tales como Donaldson, Fleetwood y Baldwin. Macrofilter abastece al sector transporte en el Zulia y a lo largo del territorio nacional, además de brindarle una excelente atención y precios especiales para empresas y distribuidores. Estamos ubicados en la avenida 50, sector Sierra Maestra, a pocos metros del antiguo carro chocado. Solicita tu presupuesto al 0412-549-1593 o en nuestras redes sociales @Macrofilter Maracaibo. Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson. Gracias a la gente de Social Media Alterna hacemos posible la interacción tecnológica en redes. Si estás buscando quien te brinde asesoría o lleve las redes sociales de tu empresa o negocio, es momento de hacer el contacto con Social Media Alterna. Diseño de logos profesionales, community manager, diseño y administración de páginas web, podcast y radio online. Haz crecer tu negocio y la idea que tienes en mente en este momento. Llámalos al 0424-634-8306 o contáctalos en @Social Media Alterna y establece ya un plan de contrato para llevar tus proyectos y productos profesionalmente en redes sociales. Recuerda, es Social Media Alterna. Bueno, el 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros y estemos interactuando también a través de nuestras redes sociales, @Frecuencia Noticias en Instagram y TikTok y @Frecuencia Noti en la red social X. Por allí también pueden escribirnos y también los invito a visitar nuestra página web www.frecuencianoticias.com y a suscribirse en nuestro canal de YouTube, también en nuestro canal de Telegram, @Frecuencia Noticias. Allí también, si tienen la aplicación Telegram en sus teléfonos, pueden seguir nuestro canal Frecuencia Noticias para que les lleguen todas las informaciones de nuestra página web y además los programas, para que no se pierdan ninguno de nuestros programas y los puedan escuchar donde quiera y cuando quieran, on demand, allí cada uno de nuestros programas. Bueno, hoy tendremos un programa bastante informativo. Ya sabemos lo que ocurrió ayer. El presidente Petro se reunió con factores de la oposición. Supuestamente fue solamente con el gobernador Manuel Rosales y ya lo corroboró varios miembros de la plataforma unitaria, entre ellos Corina Lloris. Y también, bueno, María Corina comienza hoy nuevamente el recorrido por toda Venezuela. Sigue la campaña, a pesar de todos los pesares. Sigue la campaña, no sé hasta dónde vamos a llegar, y con tantas interrogantes y tantas preguntas que tenemos por la situación política y electoral de nuestro país, hoy tendremos una conversación con el politólogo Moisés Flores, que va a estar con nosotros en el programa despejando algunas dudas, y además me gusta que sea un muchacho joven, politólogo, que me dé su punto de vista sobre la situación de la política actual. Así que no se pierdan el programa del día de hoy. Vamos con las efemérides del día. En Frecuencia Noticias, estas son las efemérides del día.
Bueno, hoy es 11 de abril, sí señor, 11 de abril como lo están escuchando. Aquel 11 de abril del año 2002, cuando se produjo el golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez. Y bueno, salió la consigna del oficialismo, todo 11 tiene su 13, recuerdan, ¿no? Bueno, pero el día de hoy también muere Confucio en el año 479 a.C., pensador chino cuya doctrina recibió el nombre de confucianismo. Está considerado como uno de los pensadores más importantes de la historia de la humanidad debido al gran impacto que ha tenido su filosofía tanto en China como en el resto del mundo. También un día como hoy se desarrolla la segunda batalla de Maturín en el año 1813, la batalla de San Félix en el año 1817. Después de la separación de Venezuela de la Gran Colombia y creada la nueva República de Venezuela, el general José Antonio Páez se juramenta como presidente constitucional de Venezuela en el año 1831. Un día como hoy nace Fernando Paz Castillo en el año 1893, poeta, crítico, literario, diplomático y educador venezolano. Nace Connie Méndez en 1898, actriz, cantante, caricaturista y escritora venezolana. Nace Masaru Ibuka en el año 1908, empresario de la electrónica japonesa, cofundador de la empresa Sony junto a Akio Morita. También se funda oficialmente la ciudad de Tel Aviv en el año 1909, en las afueras de la antigua ciudad portuaria de Jaffa. Se funda la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, en el año 1919. Hoy es día con menos acontecimientos del siglo XX. En 1954, un software analizó unos 300 millones de datos de intereses periodísticos y concluyó que el 11 de abril de 1954 es el día con menos hechos importantes del siglo XX. También el director ejecutivo de Apple Computer, John Sculley, acompañado de la junta directiva, deciden sacar a Steve Jobs de Apple por descuidar el negocio y solo centrarse en el proyecto y diseño de la Macintosh. Eso fue en el año 1985. También un día como hoy se funda Hidrocapital en 1991. Ya lo dije al principio, se produce un golpe de Estado contra el presidente constitucional de Venezuela, Hugo Chávez. En el 2002, Chávez es restituido en la presidencia por militares leales en la madrugada del 14 de abril del año 2002. También un día como hoy muere Lucien Lauren en el año 2005, futbolista francés famoso por anotar el primer gol de la historia de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA, el 13 de julio del año 1930 en el Mundial Uruguay 1930 en el minuto 19 contra la selección mexicana. Hoy es Día Mundial contra el Parkinson, Día Internacional del Remero y Día Internacional del Juego de Mesa. Esas fueron las efemérides de este 11 de abril del año 2024. Vamos a la pausa y al regreso vamos a comenzar a hablar de política y de todo lo que está ocurriendo en nuestro país en cuanto al tema electoral y al tema político con el politólogo Moisés Flores. Así que no se pierdan. Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias. Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Escuchas Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. En Macrofilter nos dedicamos a la venta de filtros y lubricantes para camiones, maquinaria industrial, agroindustrial y automotriz con marcas nacionales e internacionales, tales como Donaldson, Fleetwood y Baldwin. Macrofilter abastece al sector transporte en el Zulia y a lo largo del territorio nacional, además de brindarle una excelente atención y precios especiales para empresas y distribuidores. Estamos ubicados en la avenida 50, sector Sierra Maestra, a pocos metros del antiguo carro chocado. Solicita tu presupuesto al 0412-549-1593 o en nuestras redes sociales @Macrofilter Maracaibo. Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson.
Bueno, continuamos con más de Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias a todos por sus mensajes de sintonía desde que comenzamos el programa. El 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros y estemos interactuando. Recuerden también visitar nuestras redes sociales, @Frecuencia Noticias en Instagram y TikTok y @Frecuencia Noti en la red social X. También consultar nuestra página web www.frecuencianoticias.com, donde no solamente están escuchando este programa en vivo y va a quedar on demand como un podcast, sino también que pueden leer las principales noticias del día, de lo que está ocurriendo en materia política, económica, social, de deportes, en fin, no solamente de Venezuela, sino también del mundo. Bueno, en esta oportunidad, en este segmento, vamos a conversar con el politólogo Moisés Flores, además profesor de Filosofía de Luz y licenciado en Filosofía. Bueno, tenemos un filósofo y además politólogo y además es joven. Yo sé que no lo están viendo, ya los que están en las redes sociales sí lo van a ver, porque ya está nuestra productora Joana Barbosa con el tema de las redes sociales. Así que bueno, es Moisés Flores quien nos acompaña el día de hoy para conversar un poco sobre el ambiente político electoral y todo lo que está ocurriendo en Venezuela desde que el Consejo Nacional Electoral decidió colocar las elecciones para el próximo 28 de julio. Se han violado muchas partes, de hecho varios medios de comunicación se refieren hoy a 3 puntos irrespetados de ese acuerdo firmado en Barbados, tanto por los factores opositores como por el oficialismo. Además, quisiera también preguntarle por eso que llama el oficialismo las oposiciones, porque son muchas oposiciones, unos que se inscribieron fuera de la plataforma, otros que están dentro de la plataforma, pero dentro de la plataforma también pelean. En fin, es una situación bastante compleja. Yo te doy la bienvenida, Moisés, y como siempre, a la orden acá en nuestro espacio. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad de conversar con ustedes aquí y también a nuestros audientes, a nuestra audiencia, de poder entender un poco más el contexto político venezolano. Bueno, tú me dirás cómo ves tú el panorama político. Tú eres un joven politólogo, ¿cómo analizas tú la situación en este momento de coyuntura política en el país? Realmente la situación es alto, compleja, delicada, y se necesita de parte de todas las facciones políticas y sociales del país de una mayor coordinación, cooperación y dejar de lado la militancia política para empezar a trabajar en un cambio de gobierno, bien, en que el chavismo, que ya tiene 25 años aproximadamente en el poder, ya va para 26. Sí, realmente un cuarto de siglo, en términos de la vida humana es bastante tiempo, y esto es lo que realmente me preocupa como joven, ¿no? Hay otros regímenes políticos en América Latina, como el cubano, en Nicaragua, que se proyectan a lo largo del tiempo. Y si vemos el caso de Daniel Ortega, es el 9º líder no monárquico con más tiempo en el poder actualmente en el mundo. Entonces, hay que vernos un poco en el espejo de Nicaragua en el caso de un cuarto proceso electoral bajo el cual el gobierno de Nicolás Maduro sea reelecto, ¿no? Su cuarto periodo de gobierno. Y por tanto sería un tanto complejo esto, porque hay que fijarse en el espejo de Nicaragua que estas acciones, que estuvieron un poco turbulentas, que desencadenaron una serie de protestas, han llevado a este país a un mayor aislamiento internacional del cual ya tenía, ¿no? En el caso venezolano, Venezuela prácticamente vendría siendo como una especie de joya de la corona, porque no olvidemos que posee las reservas petroleras más importantes de todo el hemisferio occidental. En ningún otro país del hemisferio occidental hay reservas petrolíferas tan grandes y con proyección a durar muchos años en explotación como lo tiene el país. Ya si nosotros venimos revisando un poco lo que es la historia política actual, contemporánea, quizás uno de los sucesos más estremecedores y que a la vez fue una gran oportunidad para el gobierno de Nicolás Maduro fue la guerra de Ucrania. ¿Por qué? Porque la visión que tenía a nivel externo, es decir, con la comunidad internacional, con esta relación que hay entre los Estados Unidos y el gobierno venezolano, llevó a que el gobierno norteamericano negociara y viese al gobierno venezolano no como un enemigo, un elemento antagónico, sino como alguien con el cual podría negociarse y hasta cierto punto escoger la opción de la coexistencia. Bien, ahora,
¿Qué nivel de negociación ya alcanzaron? Eso no lo sabemos, porque lo político vendría siendo una caja negra. Nosotros, los humildes ciudadanos, solamente vemos lo que ocurre una vez han dado declaraciones, comunicados o el mismo discurso de los gobernantes. En el caso de esta situación, ha llevado a que el gobierno norteamericano haya negociado hasta cierto punto con el gobierno venezolano, y esto llevó a el regreso de algunas empresas transnacionales norteamericanas a que trabajaran en la explotación petrolífera venezolana, etcétera. Y eso de cierta manera ha otorgado cierto nivel de estabilidad, ¿no? Si vemos, aunque claro, es una idea, una especie de falso complejo pensar que las cosas se han estabilizado a como eran hace 10 años, no. Sí. Pero sí hay un nivel de estabilidad mucho más perfectible de lo que había en el año 2017, 2016, con el cénit de la crisis política y económica de Venezuela. Por tanto, yo pienso que la migración venezolana ha sido aprovechada en parte como un instrumento o un arma geopolítica. Porque si vemos, las grandes urbes norteamericanas, empezando por Nueva York, se han visto desbordadas, saturadas por el fenómeno de la migración venezolana. ¿Y qué es lo que ocurre? Que las autoridades norteamericanas, empezando por el Departamento de Estado, no desean que eso siga ocurriendo. Por tanto, hay también un factor muy importante acá de poder negociar al mayor nivel posible con las autoridades venezolanas para que pueda permitir no solamente regular un poco el flujo migratorio, sino también en el país tratar de estabilizar el nivel económico, los ingresos de los ciudadanos, para que la opción de la migración no sea su primera opción a escoger. Bien, aunque claro, esto no es algo que se logre de la noche a la mañana, vemos que hay una intención de negociación, y también, obviamente esto viene por parte del Acuerdo de Barbados, de lograr condiciones mínimas institucionales, libres e imparciales del proceso electoral, que sería este próximo mes de julio, ¿no? El 28 de julio. El 28 de julio. Que por cierto, fue escogida porque, aparte de eso, es la fecha de nacimiento del expresidente Hugo Chávez. Sí. Y otra fecha histórica es el día de hoy. Hoy es 11 de abril. Correcto. 11 de abril. Entonces, es una fecha, precisamente coincide con la entrevista que tenías el día de hoy con nosotros, pero es una fecha también emblemática para el oficialismo. Ahora, según lo que puedo entender y lo que tú me estás contando, es que hay presiones desde afuera. Correcto. Porque vivimos primero un eje geopolítico de conflicto de guerra entre Ucrania, Rusia, donde también está metido China, que son aliados del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Y sumado además de eso está el conflicto de la migración, que cada día avanza más. Y si gana el oficialismo nuevamente la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, posiblemente esa cifra se incremente aún más de migración, y eso sería catastrófico tanto para los países latinoamericanos como para el gobierno de Estados Unidos, porque hemos visto que agrupaciones o grupos delictivos se han incrustado en esas sociedades. Eso es lo que te estoy entendiendo. Sí, así es. Y también no hay que olvidar que Rusia por muchas décadas, por un par de décadas, fue el mayor exportador de petróleo y gas a Europa. Y esto dejaría un poco viuda la independencia energética del continente europeo. Por tanto, los Estados Unidos pretenden, con esta estrategia, garantizar también el acceso a otras reservas energéticas del hemisferio occidental, entre esos está Venezuela. Y por tanto, tener esta especie de seguro, caja chica, del cual recurrir. Entonces, recordemos que el primer consumidor del petróleo del mundo es Estados Unidos, y por sí solo no puede cubrir ni satisfacer la demanda energética de Europa. Entonces necesita el comodín venezolano. Y bueno, esta fue prácticamente una gran oportunidad para el gobierno para resarcirse, restablecerse y lograr que haya un mayor nivel de comunicación, de diálogo. Incluso uno de los acuerdos no tan secretos de Barbados era que acabara el interinato encabezado por la figura de Juan Guaidó. Y esto se dio a cabo, salvo que el gobierno cediera en otro elemento, que sería que Tarek El Aissami abandonara el gobierno, cosa que hemos visto, ¿no? Ocurrió, y de paso lo detuvieron. Sí. Ahora, ese tema de la detención, de qué será del futuro de este personaje político, es tema de debate. Aún es muy pronto para emitir un juicio crítico al respecto. Sin embargo, creo que parte de estos acuerdos es de sacar una de las figuras más polémicas del gobierno actual, ¿no?
Entonces, por lo menos, quizás a medias en este alto nivel se ha visto, pero sin embargo, a nivel doméstico de la política interna, los acuerdos de Barbados no han sido cumplidos del todo. Yo creo que mínimamente un espacio mínimo de coexistencia pacífica. Pero hay que recordar también que en la cuestión o en términos de teoría política, la supervivencia de un gobierno o de la junta directiva del Estado, en este caso, y cuando tiene tintes un tanto polémicos, con la debilidad de las instituciones, etcétera, es porque temen las figuras de la dirección del gobierno actualmente encabezado por Nicolás Maduro, de su integridad, no tanto existencial, sino también de todo un estado de vida, de un proyecto político que pretende ser llevado a largo plazo, ¿no? Entonces, bajo esta lógica, y al ver que por lo menos en los años 2017, 2019, el gobierno venezolano fue sometido a grandes presiones, esto lo llevó a que permitiese una lucha máxima por su supervivencia, ¿no? Y esto tiene un coste político inmenso, tanto para el venezolano de a pie, como usted o como yo, o como para el electorado también. Claro. Entonces, este desgaste implica que, como esta encuesta que me comentó al principio, aproximadamente solamente un 30% de la población venezolana se identifica con una militancia política activa, siendo encabezada obviamente por el PSUV, con aproximadamente 2.090.000 militantes. Y en segundo lugar está 20 Venezuela con el 2.31% del electorado. Bien, entonces esto nos lleva a interpretar que hay un desgaste no solamente a nivel político, sino también de la política práctica, la política tradicional que nosotros estamos acostumbrados. Bueno, vamos a hacer la pausa, politólogo, licenciado en filosofía también. Vamos a hacer la pausa y ya venimos y vamos a continuar hablando de este tema tan importante, sobre todo de la estrategia del Poder Central, del Ejecutivo Nacional, para poder contrarrestar las primarias opositoras, que evidentemente fue una realidad. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias. Escuchas Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Si estás buscando el mejor pan de la ciudad para tu hogar o piensas en un emprendimiento de comida rápida y necesitas el pan de hamburguesa o perro caliente más sabroso de Maracaibo, en la panadería y charcutería San José te estamos esperando, con la mejor atención y el pan más caliente y delicioso. Tenemos para ti el pan francés, dulce, campesino, andino, el pan relleno de guayaba, las lambadas y las sabrosas quesadillas. También tenemos pastelería. Estamos ubicados en el sector Panamericano, avenida 83 con calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para pedidos, comunícate al 0414-658-2768. Panadería y charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Por sabor, las arepas más sabrosas. Por sabor, por sabor. Y el bife que te provoca. Por sabor, por sabor. Los patacones bien resueltos. Por sabor, por sabor. Con el personal más atento. Por sabor, por sabor. Donde comes sabrosito y te rinden los realitos que es arepa. Por sabor. Cumplimos 10 años en el Gran Bazar y en el Centro Comercial Sambil. Arepas Por sabor. En Macrofilter nos dedicamos a la venta de filtros y lubricantes para camiones, maquinaria industrial, agroindustrial y automotriz con marcas nacionales e internacionales, tales como Donaldson, Fleetwood y Baldwin. Macrofilter abastece al sector transporte en el Zulia y a lo largo del territorio nacional, además de brindarle una excelente atención y precios especiales para empresas y distribuidores. Estamos ubicados en la avenida 50, sector Sierra Maestra, a pocos metros del antiguo carro chocado. Solicita tu presupuesto al 0412-549-1593 o en nuestras redes sociales @Macrofilter Maracaibo. Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson.
Bueno, continuamos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias a todos por la sintonía y por supuesto está abierto el número 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros y estemos interactuando. Recuerden mencionar su nombre, su cédula de identidad y el sector, muy importante, de donde nos están escribiendo. También nuestras redes sociales, @Frecuencia Noticias en Instagram y TikTok y @Frecuencia Noti en la red social X. Visitar también nuestra página web. Seguimos este diálogo que tenemos con el politólogo Moisés Flores, profesor de filosofía de la Universidad del Zulia también y licenciado en filosofía. Moisés, háblanos un poco sobre la estrategia que venía aplicando y hoy, por cierto, comienza nuevamente María Corina Machado a visitar cada una de las regiones del país. Hoy comienza en Yaracuy, va a juramentar los comanditos en Yaracuy. Y precisamente comienza esa estrategia, luego de todo lo que pasó de la fecha, la escogencia de la fecha electoral, la reunión que se dio en la Asamblea Nacional con otros factores que supuestamente no son acordes con las tarjetas de los partidos tradicionales. Acción Democrática, sabemos que hay dos Acción Democrática, que hay dos COPEI, que está Primero Venezuela, que es un apéndice de lo que fue Primero Justicia, de que no tienen el permiso y estos partidos sí, de que se inscribieron aparte de la plataforma unitaria. En fin, es una situación bastante compleja y esa ha sido la estrategia del Poder Nacional contra algo que a ellos los golpeó muy duro, que fue el 22 de octubre del año pasado cuando se dieron las primarias de la oposición. Ellos la permitieron, pensaron que no iba a ir a votar mucha gente y resulta ser que fueron 2,5 millones de personas los que votaron y escogieron a María Corina Machado como esa gran electora de Venezuela. Correcto. Fíjate que hay que pensar un poco la estrategia del gobierno, Ajá. la lógica del gobierno, de tratar de dominar o obligar a los partidos, a los grupos de oposición, a que ellos jueguen según las reglas del juego que ellos desarrollan, que ellos hacen. Entonces, en este sentido, es difícil poder mantenerse en el juego político, desarrollar un rol de oposición efectiva, cuando estas reglas cambian de acuerdo a la voluntad, ¿no?, del gobierno nacional, y de cómo pueden manipular un poco hasta casi la delgada línea de la imposición, todo lo que es la institucional, el marco normativo, ¿no?, tanto de las candidaturas como de la inscripción de los partidos. Y hay que también hacer reseña especial de las debilidades de la oposición, de la causa de la oposición. Primero que todo, se necesita más un trabajo mancomunado, bien estructurado, en donde los egos y los liderazgos personales cedan en favor de la causa de la República, bien, en favor de propiciar un cambio político democrático de todas las instituciones, empezando por la Presidencia de la República. Bien. En segundo lugar, creo que es necesario que los partidos de oposición, así como negocian con el gobierno, negocien entre ellos mismos y propicien una hoja de ruta. Una hoja de ruta en el cual, por medio del activismo político, por medio de presión como quedarse en el centro de votación y no irse hasta que cierren las mesas, cuenten las mesas y estar presentes con delegados el momento en que cuenten las papeletas de votación, etcétera, porque quizás esa sería una de las fórmulas de garantizar realmente cuántos han votado, cuántos centros se han ganado, y así tener más evidencia en caso de alguna irregularidad en el proceso electoral. Y yo finalizaría esto comentando con respecto a la necesidad de los partidos de organizarse, de renovarse también, de ver por estas encuestas que nos indican que poca gente trata de parcializarse o apegarse a una militancia política activa por un partido, sino por una causa diferente, ¿no? Creo que lo principal aquí sería que para lograr un triunfo efectivo los partidos se tengan que reinventar, ¿bien?, para de esa manera lograr renovar su imagen, renovar los liderazgos y que puedan impulsar un cambio político efectivo en la República, en el país. Y es lo más importante, sí es lo más importante, sobre todo por todo esto que está aconteciendo. Ayer veíamos las encuestas esas que tú estás hablando, los análisis de opinión,
En el caso de Mega Análisis, incluso hay una cuenta que dice que de apoyar María Corina Machado al gobernador Rosales, no podría ganar a el oficialismo, y es una situación crítica. Pero hoy saca un trabajo muy importante La Voz de América, este importante medio de comunicación, y está reseñado también en nuestra página web Frecuencia Noticias. Ellos hablan de los 3 puntos irrespetados del acuerdo de Barbados. El primer punto sería el respeto a la selección del rival. No se respetó el respeto a la selección del rival porque vimos que, en el caso de María Corina Machado estaba inhabilitada. Recurrieron a ese proceso de inhabilitación. Ella escogió a otra persona que está facultada para poder ejercer el cargo, y por presiones políticas al ente electoral no se dio la inscripción. Ese es uno que quería preguntarle. El otro sería la fecha de la elección y el cronograma apretado que le pusieron, en vez de colocarla más cercana a enero del año que viene, que es la toma de posesión normal. Correcto. Constitucional del presidente, la pusieron a mediados del año. O sea, tendría que esperar 6 meses para tomar posesión, y en esos 6 meses pueden pasar muchas cosas. Muy de acuerdo. Políticamente. Y la tercera parte sería la actualización del registro de votantes. Ha sido muy pobre la actualización. Antes, en la llamada Cuarta República, el Consejo Supremo Electoral andaba atrás del ciudadano para que se inscribiera o actualizara sus datos. En este momento es al revés. El ciudadano anda atrás del Consejo Nacional Electoral para que lo deje inscribir, para que lo deje reubicar o para que le actualice los datos. Es una situación bastante compleja, y esto ha sido parte del respeto, además de la sustitución y el llamado acuerdo de Caracas, que decía precisamente el presidente que estaba por encima del acuerdo de Barbados. Y esto hace conllevar que venga el personaje, el representante de Noruega, que es uno de los acordantes en Barbados, a ver qué es lo que está pasando. ¿Cuál es su opinión al respecto de toda esta situación tan compleja? Pienso que la oposición debería de presionar y negociar con las partes garantes del acuerdo de Barbados, empezando por el Reino de Noruega, o los posibles observadores de la comunidad internacional, la comunidad europea, o el gobierno norteamericano, en este caso, o Canadá, que presionen al gobierno para que cumpla los acuerdos que se realizaron, porque al momento de tú emitir o hacer una negociación y no cumplir las pautas o pactos que hiciste con la otra parte, pierdes credibilidad, e inmediatamente también pierdes todo elemento negociador, es decir, pierdes credibilidad como parte mediadora en el conflicto. Yo creo que también deberían de acercarse a los segmentos disidentes del chavismo o críticos del chavismo actualmente en el poder, para que estos, puertas adentro, presionen a la alta esfera del gobierno para tratar de paliar este desacuerdo existente. Empezando por el apretado cronograma electoral, que creo ahora que es muy difícil que lo cambien. Y también, no, eso ya va. Sí, con la restricción de la inscripción al registro electoral. Esto es algo que hemos visto que es tradicional en el régimen, porque evidentemente a nivel estadístico los números no les son fiables, no les son leales a ellos. Bien, y esto nos lleva a la primera posición que usted me comentó sobre respetar el candidato, la elección del candidato opositor. Porque la figura de María Corina Machado, en este caso, es tan polémica y también ha captado todo el capital político que la oposición tiene en este momento como figura contraria y figura referente en la oposición para elegir a un posible candidato presidencial. Entonces, la sola candidatura de esta figura prácticamente sería, dentro de las esferas del régimen, del gobierno, algo como una especie de terremoto político, porque ni siquiera la dejaba inscribirse como candidata, ¿no? Claro. Aunque, claro, hay que también tomar en cuenta un factor, y es la lógica del gobierno, que ya estaba inhabilitada incluso mucho antes de las negociaciones y de la diatriba política. Entonces, tomando este discurso y este análisis por allí, bueno, ella estaba inhabilitada desde mucho antes, y nosotros vamos a dejar que ella sea la candidata, porque ella ya no está habilitada políticamente.
Entonces, ¿qué ocurre con esto? Bueno, esto se tuvo que haber pensado desde un principio. Yo me imagino que la idea, la lógica de esto era que por la sola presión de las elecciones primarias y del número de votantes movilizados, influenciaría en que esta decisión tomada por el gobierno cambiara, pero ya nos dimos cuenta que no. Por tanto, de forma muy tardía se hizo la acción de habilitar otro candidato apoyado por la figura de María Corina. Bien. Ahora, ¿qué ocurre con esto? Que esto complica el juego electoral, complica el juego político, porque no es lo mismo que una persona como el carisma de la candidata que ganó las elecciones primarias se postule a un candidato ungido que éticamente, moralmente y bueno, incluso institucionalmente sea quizás el candidato idóneo, porque de pronto pueda tener un discurso político más moderado, porque haya sido una persona que haya estudiado precisamente. Una persona académica, sí, además. Incluso con la primera candidata, Corina Lloris, encabezaba mucho el arquetipo de que decía Platón de quienes debían ser los verdaderos o los correctos gobernantes de una república, que eran los filósofos. Bien, qué mejor prospecto gobernante que ese, una mujer académica, instruida en el campo del mundo de las ideas, ¿no? De las reflexiones. Ahora, pienso que nosotros, partícipes del juego democrático, tenemos dos cosas en contra: el tiempo y la forma en cómo hemos estado trabajando o se ha estado trabajando, principalmente dentro de la estructura organizativa, institucional, electoral de los partidos de oposición, porque parece que todos están ahora buscando sus intereses, buscando movilizar también votantes, pero de su partido. No está el objetivo principal, que es propiciar el cambio de la figura política del presidente. Bien, el propiciar un cambio político realmente verdadero en el país como es este. Porque si bien podemos tomar en cuenta que el gobierno, hay algunos analistas que dicen por ahí que electoralmente es derrotable, sí, siempre y cuando se respeten las reglas del juego. Tú no puedes pretender ganar unas elecciones cuando las reglas del juego te las estén cambiando de acuerdo a una intención, una voluntad, ¿no? Entonces, esto es como una corrida de toros, ¿no? Hay que saber mucho torear al toro y prever mucho lo que él va a hacer, pero también hay que tener mucha astucia política. Y ya para cerrar con esto, yo comentaría... Vamos a identificar y regresamos. Sí, bueno, muy bien. Vamos mejor a identificamos y regresamos con la parte final del programa, porque se nos ha ido el tiempo volando, hablando aquí con un tema tan interesante. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias. Regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Escuchas Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Continuamos con más de Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias a todos. De verdad que el tema está bastante interesante con el politólogo Moisés Flores en este último segmento de nuestro programa. Nos quedan pocos minutos de programa, pero quiero hacerle dos preguntas que yo creo que son para cerrar el programa. ¿Qué es lo que tiene que hacer entonces la oposición de cara a estos pocos días que restan para las elecciones presidenciales? ¿Es difícil el camino? Esa sería una pregunta. A nivel político, si el candidato es Rosales o si el candidato es otra persona que escoja a María Corina, por ejemplo, que María Corina diga, el candidato es el del Partido Centrado, Enrique Márquez. Puede ser también, puede ocurrir. Y cómo sería un escenario, porque una cosa es Biden como presidente de Estados Unidos y otra cosa sería Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, y ellos lo saben, ¿no? Por eso que yo creo que adelantaron hasta las elecciones. Es posible que ese escenario lo hayan tomado muy en cuenta. Ajá.
tomando en consideración lo que me preguntó primeramente, hay un riesgo de continuar con la candidatura de Manuel Rosales que no llame la intención de voto como lo haría María Corina Machado, o en segundo término, una persona escogida por ella. Pero hay que tener en cuenta una cuestión eminentemente práctica, y esto es el discurso que manejan los candidatos. Si yo como gobierno deseo una transición pacífica, políticamente hablando, me conviene más un candidato moderado, conciliador, que un candidato que genere polémica o que realmente tenga una intención de confrontación o de persecución una vez que esté en el poder. Entonces, aquí le dejo a quien nos esté escuchando que realmente, si deseamos un cambio político en el país, tenemos que escoger una intención realmente moderada, con un discurso conciliador que nos permita de alguna manera tener el beneficio de que el gobierno dice visto bueno, de que siga participando y quizás claudicar y permitir una transición política real. Bien, pero esto exige un altísimo nivel de negociación y también de presión por parte de todos los elementos políticos del país, desde la iglesia hasta la comunidad internacional. Sí, y respecto a la pregunta de la comunidad internacional, ¿cómo sería si gana otra vez el presidente Nicolás Maduro el 28? Sería presidente en funciones y presidente electo. Ese escenario, si en noviembre vuelve a ganar Donald Trump la presidencia de los Estados Unidos, ¿cambiaría todo el escenario geopolítico que en este momento está? Correcto. Y por supuesto las presiones, ¿no? Se dice que el compañero de fórmula de Donald Trump sería el senador Marco Rubio. Sabemos todo lo que ha hecho el senador Marco Rubio. También en ese contexto pueden ocurrir dos cosas. Primero, que el gobierno realmente se siente a negociar y que permita propiciar un cambio político negociado con todos los puntos sobre la mesa. Pero eso sería solo si hay una enorme presión política y económica sobre el gobierno, como lo ocurrió con el gobierno de Trump. Pero quizás, en vista de lo que ha ocurrido con este precedente del 2017-2018, esta vez sea incluso mayor esta presión. Y ya por la práctica sabemos que las sanciones hacia Venezuela no fueron una política efectiva. Tampoco la vía de la abstención ha sido una política efectiva. Por tanto, ¿qué se necesita? Es un altísimo nivel de negociación en un entorno de una presión política real. ¿Bien? Y un nivel de negociación bastante alto, porque sabemos el costo político. Si hay una guerra geopolíticamente, quien suministra el petróleo para el combustible es Venezuela. Es aliado Venezuela del gobierno ruso, sí, y es aliado del gobierno chino, y posiblemente le suministre combustible también a Corea del Norte. También, es que en vista de cómo está el aspecto geopolítico internacional en estos momentos, de una cuasi guerra fría, nueva guerra fría, creo que para los intereses norteamericanos le conviene tener a Venezuela como un aliado estratégico. Y quizás en este convenimiento haya una especie de negociación de permitir no solamente estabilizar la economía venezolana realmente, sino también de lograr que la oposición ocupe más estratos de gobierno, ¿no? Más gobernaciones, más alcaldías quizás. Ese quizás podría ser el convenimiento si hay una negociación con el gobierno de Trump. Ahora, podría haber una confrontación directa y una mayor escalada del conflicto en cuanto a la violencia, ¿no? de los intercambios de declaraciones, etcétera. Bueno, vamos entonces a despedir el programa. Muchísimas gracias al politólogo Moisés Flores, además profesor de filosofía de la Universidad del Zulia, por haber estado con nosotros y haber intercambiado estas ideas y estos análisis políticos sobre la situación política y electoral que hay en estos momentos en Venezuela. Agradecido, de verdad. No, gracias a usted por esta oportunidad. Bueno, hasta aquí esta Frecuencia Noticias. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31814. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, Jesús Villalobos. En la dirección de la estación, Iranía Costa.
Y en el control técnico, locución y conducción, quien les habla, Felipe López, mi certificado, el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571, productor nacional independiente, 30594. Nos escuchamos mañana, con el favor de Dios y Nuestra Señora de Chiquinquirá. Cuídense mucho. Hasta mañana. Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Para pedidos, comunícate al 0414-658-2768. Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson. Solicita tu presupuesto al número 0412-649-1593 o en su cuenta de Instagram, @Macrofiltermaracaibo. Arepas Full Sabor. Sigue sus deliciosos platos y promociones en @Arepas Full Sabor o solicítalos por pedidos ya. Gobernación del Estado Zulia. Esperanza es futuro. Social Media Alterna. Si necesitas una página web o un community manager, llámalos al 0424-634-8306 o contáctalos en @Social Media Alterna. Frecuencia Noticias.